Volvemos tras la publicidad, se incorpora a esta magnífica mesa para subir aún más el nivel nuestra compañera Clara, que tiene muchas cosas que contar. Clara, ¿qué tal? Buenas, Dani. Pues nada, como tú dices, cosas que contar. Os he estado viendo en la primera parte, ¿no? Estábamos fuera de cámara. Y bueno, la verdad es que hay cosas que comparto con Ausi, las cosas como son, pero otras cosas no sé si quizás ella, su experiencia, no dice más que la mía. Pero yo pienso que en un aspecto como ella, que las personas se pueden reencarnar, aunque bajo mi punto de vista, como no está demostrado, no es algo que yo piense al 100% de que sí, puede pasar. Pero sí es verdad que yo pienso que aquí las personas estamos para aprender algo, no para hacer más, ¿sabes? No es para seguir creciendo como persona, cada vez más importante, no. Yo creo que tenemos un fin. Y ese fin lo aprendemos a lo largo de estas vidas que podemos ir teniendo. No en la primera vas a aprender algo, pero no es quizá el conjunto de todas esas cosas que tienes que aprender a lo largo de tu vida. Entonces por eso te vuelves a reencarnar en otra persona. O sea que tú a la vida, en realidad la estás resumiendo a varias vidas. Exacto, es como si fuera un juego donde hay, por llamarlo de alguna forma, 5 partidas. Jugamos 5 partidas, cada persona juega 5 partidas. En la primera partida vas a aprender algo, en la segunda partida aprendes algo que ya lo llevas sumado de la anterior. Exacto, lo sumas a la primera y así sucesivamente, hasta que llega un momento en el que aprendes realmente para qué estás aquí. Y es ahí cuando sí comparto con Ausi que quizás una vez que comprendes el porqué de la vida, es cuando comienzas a ser ese alma o ese ángel, por así decirlo, con respecto a otros seres humanos que están comenzando a vivir unas vidas. Ya sea la primera, la segunda, la tercera, comienzas a ser el ángel de la guarda. Eso es lo que yo creo que puede pasar en el aspecto de la reencarnación por libros, que he entendido. Hay un libro que es muy bueno, se lo recomiendo a todos los que nos estén viendo que se lo lean, porque aparte es muy cortito, pero te hace pensar sobre muchos aspectos de tu vida y del día a día. Se llama En muchas vidas, muchos maestros. Y todo comienza porque muchos de nosotros tenemos como cierto respeto a determinadas cosas. Hay personas que no pueden rozarse ni por un perro, les da terror. Entonces, el por qué tienes ese terror a determinadas cosas, pues a lo mejor es porque en una vida pasada has tenido un serio problema con un perro, o con una araña, o con una persona, o con el agua. Hay personas que le tienen pavor al agua. Pues ¿por qué? Si no te ha pasado realmente nunca nada, pues quizás en una vida anterior quizás te ahogaste en medio del mar o en una piscina y por eso ya en tu siguiente vida le tienes como un poco de respeto a eso. Pienso yo, porque hay cosas que nos pasan al día a día que no sabemos darle un porqué. ¿Por qué me pasa esto? Pues no lo sé. ¿Por qué tengo terror a coger ese libro porque es negro? Pues no lo sé, no puedo ver el negro, pero ¿por qué el negro? Y no sabes explicarlo, no le encuentras nunca un porqué, la gente se ríe de ti. Pues quizás sea por eso, porque realmente te has reencarnado, estás viviendo otra vida y en una vida pasada algo te ha pasado con respecto a ese problema que ahora tienes. Pero sin embargo no sabes explicarlo. Quizás, como decía también Mauri, Javi, pues quizás si hiciéramos una hipnosis y todo, ¿no? Y volviéramos un poco atrás, pudiéramos volver a revivir ese momento y encontrar el porqué a esas cosas. Y darle una cierta explicación. Exacto. Ausi no deja de afirmar con la cabeza toda la conclusión de Clara. Sí, yo la veo correcta. Otra forma de explicar, además muy bien, perfecta. Hasta eso se aconseja a leer, que es muy bueno, lo de leer y lo del libro que te va a enseñar es otra forma y sí, para mí es normal lo que ella piensa. Una de las preguntas que al menos más me hago yo, si pasamos a creer en la reencarnación, que eso ya está en cada uno, ¿cuánto tiempo se tarda en reencarnar una persona después de que ésta fallezca? Te miro a ti, pero puedo mirar a cualquiera, que parece que dirijo mis preguntas con las miradas, pero no. Lo que pasa es que la búsqueda humana se da en todas las civilizaciones, ¿no? Esa ansiedad por poner etiquetas y por hacer preguntas. Y hay un dicho hindú que a mí me gusta mucho, que dice que cuando tienes todas las respuestas va el universo y te hace otras nuevas preguntas, ¿no? O te cambia todas las preguntas.
no se sabe porque tampoco se puede demostrar que exista la reencarnación como tal. Lo que no sabemos es cómo el cerebro es capaz de conocer o de recordar que ha estado en lugares donde jamás ha estado y ni siquiera tenía conocimiento de que existiera. Eso no lo podemos explicar de momento. Cuanto más imagínate qué tiempo. En la próxima década que se nos viene encima, vamos a ser testigos de muchísimas cosas, de un desarrollo mucho más exponencial de las nuevas tecnologías. Vamos a ver cómo se desarrolla todavía más la informática cuántica, que va a reemplazar a la informática tradicional. Y todos estos conceptos nos están ayudando mucho a entender qué es lo que pasa cuando alguien muere. Y tanto es así que empezamos a concebir el ser humano como energía. Energía que usa información cuántica o información de una forma de procesamiento cuántico. Somos energía. La complejidad del cerebro es tal que a mí me cuesta trabajo pensar dos cosas: que con la muerte física, con la muerte material, se elimine esa energía, y que una vez que se elimina la carcasa corporal, como es el cuerpo, esa energía no vaya a algún sitio. Es que la energía no se crea ni se destruye, como decía Lavoisier, solo se transforma. Le llamas reencarnación, quizá le estamos llamando reencarnación y haya que llamarlo retorno. Quizá el término, que no deja de tener connotaciones religiosas, cuando vayamos explorando más en la próxima década, que vamos a ver cómo se puede aumentar la longevidad humana hasta límites insospechados, que esa es otra, los famosos telómeros que la doctora Blasco está investigando desde hace muchísimos años, nos vamos a dar cuenta que esa energía tiene que ir a algún sitio. Llámale como le quieras llamar. Lo que pasa es que lo llamamos así porque de momento a nivel científico no tenemos otra forma, pero que llegaremos a saber cuáles son esos mecanismos que hacen que el cerebro funcione así y que sea capaz de recordar otras vidas si es que ha desarrollado otro tipo de vida. Una cosa muy simple: hace tiempo que se sabe que el cerebro no trabaja con las 3 dimensiones que nosotros usamos, sino con 11. O sea, es capaz de estar en 11 realidades diferentes. También sabemos que el cerebro crea la realidad. No existe la realidad objetiva, sino que el cerebro construye la realidad que tú necesitas. O sea, que esa máquina se termine con la muerte, yo no me lo creo. Quizá la muerte haya que redefinirla. La muerte también llena de significados religiosos, pues vamos a empezar a definir la muerte como un estado de conciencia. Un estado de conciencia sin materia. Entonces ahí sí que habría experiencias como la reencarnación, que es de lo que estamos hablando. Clara, fuera de cámara, durante la publicidad, decía: yo es que cuando me desmayo, que ha sufrido mucho, veo muchas cosas. ¿Qué cosas ves? Tú, es que ya entramos en las contradicciones mías de este programa. igual Javi, que para ellos está aquí, le puede dar alguna explicación. Yo es que porque decía, yo veo sitios, veo lugares. Sí, todo viene relacionado sobre todo a la primera parte de este programa. Yo he comenzado diciendo de que no creo en la reencarnación porque quizás no está al 100% demostrado o científicamente estudiado, como queramos decirlo. Pero llego a mi contradicción, como siempre. Yo empiezo diciendo siempre que no creo y al final remato con todo lo contrario. Y es verdad que yo a lo largo de mi vida he tenido muchos desvanecimientos, desmayos, donde pierdo totalmente la conciencia. De hecho, algunos de ellos me han dado en hospitales
y efectivamente pierdo el conocimiento, me dan como una parálisis, donde tengo como un estado, como sería epilepsia, ¿no? Como si fuera una especie de epilepsia, aunque no llega a ser tal. En ese intervalo de tiempo en el que yo pierdo el conocimiento y lo recupero, yo veo imágenes, veo escenas de personas, de gente, donde yo no actúo con ninguna de ellas, pero veo lo que está sucediendo. Sé describir perfectamente, una vez que recupero mi conocimiento, sé describir qué es lo que estaban haciendo cada persona, e incluso puedo, si pudiera coger una foto y decir, esta es la persona que yo he visto, lo haría, pero no son nunca personas de mi alrededor, no son personas que conozco. Entonces siempre he creído de que mi cerebro, en ese momento en el que yo pierdo la conciencia, sigue trabajando y me crea escenas para recuperar quizá ese momento que he perdido de mi vida. Es mi explicación. Pero es verdad que siempre veo escenas diferentes, excepto en una de ellas, que sí fue en un hospital, sí vi el rostro de mi abuela, cómo me hablaba mi abuela, fallecida, muchísimos años anteriores, pero nunca he llegado a tener una explicación. Lo he hablado con muchos médicos, de hecho cuando he recuperado el conocimiento le he comentado al médico, oye, es que yo estaba viviendo ahora mismo tal cosa en tal sitio, no sé decir si en Sevilla o en qué provincia o en qué lugar del mundo, pero yo estaba viendo tal escena, y siempre se quedan como diciendo, increíble, es la primera vez que escuchamos esto, no sé decirte una explicación, y te toman como, estaba soñando o tal. Puede que estuviera soñando, puede que me estuviera creando una escena ficticia en mi cabeza, puede ser, pero no lo sé. Nadie me ha sabido dar nunca una respuesta. Por ello que te digo, que lo mismo te digo que no creo en una reencarnación, pero entro en la contradicción de que yo veo esas escenas que pueden ser parte de una reencarnación o no. Puede ser que mi cerebro las cree en determinado momento para ocupar un vacío que acabo de tener. No lo sé. Quizás Javier es más experto que yo. Hay dos tipos de explicaciones para eso. Una, la que yo comentaba antes, que muchas veces el cerebro es una máquina de acumular información, pero no usa toda. Y la usa, pero no de la misma manera. No siempre recuerdas la información que estás usando. Yo siempre pongo el mismo coche. Si tuviésemos que recordar todo lo que hay que hacer para conducir, pues yo creo que nunca podríamos hacerlo. Son conductas que se automatizan. Son cosas automáticas que no hace falta ni programarlas otra vez, sino que se activan porque nuestro lóbulo frontal así lo estima. Pero ahí hablaríamos quizá del consciente y el subconsciente, ¿no? Cuando hacemos algo que no te das cuenta es como que está trabajando el subconsciente, ¿no? Si nos atenemos a las teorías psicoanalíticas, sí. El consciente, el subconsciente y el inconsciente. Anna Freud, que fue hija y discípula de Don Sigmund, pues esta señora identificaba consciente, preconsciente, etcétera, etcétera. Otra división es el ello, el superyo, el yo. Depende de las escuelas psicoanalíticas. Yo le suelo llamar unidades de procesamiento encubiertas. Son memorias que están ahí, que se organizan en una serie de fichas que se llaman engramas. Es como si tu cerebro dijera, bueno, Clara va a coger el coche, a ver, esta es la ficha para saber conducir el coche. ¡Pum! Y ya sabes perfectamente que tienes que arrancarlo antes, luego tienes que mirar, ponerte el cinturón de seguridad. Si lo has automatizado, te lo pondrás. Si no, no te lo vas a poner, que esa es otra. Y bueno, miras por los retrovisores y adelante. Bien, pues ante determinados procesos, en este caso de un cortocircuito temporal en tu sistema bioeléctrico neuronal, que es lo que te puede pasar. ¿Se denomina cortocircuito, Javier? No, eso acabo de decirlo yo. Vale. Usando... Es que es algo muy gráfico. Sí, es para que nos dé luz, por aquello de la corriente eléctrica, ¿no? A ver si nos da luz. Pues hay un cortocircuito, entonces el cerebro, lo que tú has comentado antes, pues echa mano de una serie de recuerdos mientras se restablece toda la conexión, porque no podemos olvidar que no es que haya una capa de neuronas con infinitas interconexiones nerviosas, hay más interconexiones
nerviosas que partículas atómicas en todo el universo, sino que está por capas. Una capa, otra. Hay hasta 15 y 20 capas de redes neuronales diferentes. Bueno, pues imagínate un cortocircuito ahí. Bueno, mientras que viene la luz, mientras que no viene, mientras que se restablece la conexión, vamos a hacer que Clara pues esté un poquito tranquila, que no se me altere mucho, que el corazón, que el cerebro no visualice esto como una amenaza. O sea, porque cuando las amígdalas, que no son estas, son dos estructuras cerebrales que hay en el cerebro, y dice, oye, que aquí hay un peligro, que son las que avisan de lo que es una amenaza, el corazón empieza a bombear sangre, se dispara la adrenalina, y aquí Clara se va a poner malita. Vamos a relajarla. ¿Cómo? Con imágenes que están ahí. Es una posible explicación. Otra. O sea, en esa explicación, Javier, nos autoengaña, o sea, nuestro cerebro nos autoengaña para tranquilizarnos. Claro, pero es que el cerebro te engaña muchísimas veces. Lo que pasa que no te das cuenta. El cerebro crea tu propia realidad. Es lo que yo he dicho antes. Mira, aunque sea desviarnos un poquito del tema, pero fíjate cómo es la cosa. Se nos queda en el tintero la segunda de las opciones de la explicación. Ahora se la decimos. Unas gafas de realidad virtual, ¿no? Tú te la colocas y ahí, bueno, pues ves en 3 dimensiones, ves el brazo de una mujer. Oye, que este no es mi brazo. Y no, estás viendo un dibujo. O sea, tú no estás viendo personas, estás viendo dibujos, y para más INRI, estás viendo el brazo de una mujer, que no es el tuyo, tú no te identificas con eso. En ese momento tú ves que una araña está por ese brazo. Si yo en ese instante paso una pluma por tu brazo, tú quitas el brazo. El cerebro te está engañando. Te ha hecho creer que ese brazo es tuyo sin serlo, y sabiendo que lo es. Pero es que además te está haciendo creer que tienes una araña. Una araña así. Bien, claro que te engaña. Claro que te engaña. Porque es una elaboración de una realidad para que te puedas adaptar. Tu principal problema es sobrevivir. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Por eso la hipnosis muchas veces te das espacio para que pares y medites y analices tus realidades y descubras tus miedos. Pero por desgracia vivimos en una sociedad que eso no nos lo permite. Segunda explicación. Volvemos. Más compleja, más sujeta con pinzas. En experiencias cercanas a la muerte, que es otro tema, pues muchas personas cuando han estado en muerte clínica, ¿y qué es muerte clínica? Muerte cerebral. No electrocardiograma plano, sino electroencefalograma plano. Eso es muerte cerebral. Y es lo que se determina hoy en día para certificar un fallecimiento. Personas que han estado en esta complicadísima situación, bueno, pues cuando vuelven, dice, es que he estado en esa habitación contigua y había un enfermero que se estaba cambiando de ropa. Es que luego me fui, luego aparecí en casa de la cocina de mi hermana y estaba llorando, estando en muerte cerebral. Y cuando se ha comprobado esto, se ha visto que es así. O sea, no es una información que te ha pasado el cerebro para que te tranquilices, no es el efecto de todo el tratamiento que te han estado poniendo para poder rescatarte, no es la adrenalina que te está haciendo ver alucinaciones, es que has estado allí viéndolo. Esa experiencia es una experiencia extracorporal. Si en tu caso, si es este caso, si tú ves una serie de personas actuales que están lejos de tu campo visual previo al desmayo, y si es cierto que esas personas han estado allí haciendo eso, lo que has tenido no es un cortometraje que te pone para que el trayecto hacia la conexión te sea mucho más fácil. Lo que has tenido es una experiencia extracorporal o un viaje astral.
Clara, Vamos a tomarlo como que me he creado yo las imágenes. ¿tú prefieres la primera de las explicaciones? Vamos a ¿no? creer esa. Yo no sé si por mi pensamiento más científico y tal, siempre me voy más con este tipo de cosas que está demostrado. Entiendo que la primera de las opciones está totalmente demostrada. Sí. Y como tú dices, el cerebro está totalmente preparado para que sobrevivamos a todo. Y es una de... Bueno, ¿verdad? Tampoco tengo yo aquí la certeza de que eso sea lo cierto. Otra de las preguntas, que claro, que no vamos a poder demostrarlo, no sé si Ausi podría arrojar algo de luz a esto, es si siempre que nos reencarnamos, antes ya hemos dicho que no tiene por qué ser en una persona, que podría ser en una planta, un animal y tal, ¿siempre tendría que ser en el mismo sexo o esto no tiene absolutamente nada que ver? Es decir, si en mi vida anterior he sido un hombre, voy a ser un hombre, o podría haber sido una mujer en mi pasado. No, no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. Aunque yo pienso que retroceder no se retrocede. A ver, si tú tienes ya un nivel de cultura, vamos a llamarla así, de tantas reencarnaciones, yo no pienso que te reencarne, por ejemplo, luego en un ser inferior. Puedes reencarnarte las veces que tengas que reencarnarte en esa misma situación, en ese mismo nivel, en hombre, en mujer o en lo que sea. Al revés, es que siempre te reencarnas de otra forma. Y no me refiero de otra forma a ser inferior, sino a tu mismo nivel, tu trayecto. A ver, si yo me he reencarnado la última vez en el año 2000 como mujer, ahora me muero y me puedo reencarnar en el año 3000 como hombre o incluso como gemelo, porque el destino diga, pues tú vas a tener tu alma gemela y vas a tener que luchar en esta vida contra ese, como decía nuestra compañera Clara, ese aprendizaje. ¿Y apariencia física? No tiene nada que ver. Nada que ver. Puede ser negra, amarilla, colorada, china, japonesa. Documentándome para el tema de la reencarnación, veía un documental donde un americano decía esto, ¿no? Que en la guerra civil, pues él visitó un sitio donde había ocurrido una guerra, se sintió mal y empezó a investigar, compró una revista y tal, total, que al final él mismo se vio, digamos, en una foto antigua que había sido un general. Esto lo podemos meter aquí en el saco de reencarnación. O sea, él, por ejemplo, afirmaba que se había reencarnado porque se vio físicamente en una foto de una revista que hablaba del general tal en una guerra. Y él, o sea, físicamente cuando comparábamos a este hombre con este general eran muy similares, o incluso la misma persona. ¿Este tipo de reencarnación es la misma de la que estamos hablando? Yo creo que sí, yo la meto en el mismo saco. O sea que no tiene... Entonces podemos ocupar un cuerpo que sea muy similar, incluso la misma cara, ¿no? Ahí entra, bajo mis pequeñas nociones, ahí entra lo que ella decía, un tiempo de aprendizaje, vamos a coger sus palabras, el cual fue cortado sin tener que ser cortado. Me explico, tú tienes que vivir 100 años en ese aprendizaje y por una enfermedad o por alguien que se le ocurre pegarte un tiro, vive 80. ¿Qué hacemos con esos 20 años que hay de diferencia? Te vuelven a reencarnar en alguien muy parecido. Ahí sí tengo yo esa opción clara. Igual que cuando nace una criaturita chiquinina, un bebé y vive nada. Bueno, se preguntan los científicos, ¿tenía todo bien? ¿Estaba todo bien? Pues a lo mejor es que a ese alma para terminar una etapa de evolución le faltaban días o años, o el sufrimiento de estar dentro del seno materno, sufrir lo que es volver a la vida para luego físicamente volverla a perder en un tiempo muy pequeño humanamente. A lo mejor energéticamente ese tiempo es muy largo o es muy difícil o es uno de los peores, porque ya se está viendo científicamente que los fetos cuando nacen sufren el alumbramiento, que dentro sufren lo que la madre
Y la familia está sufriendo también. Ahí dejo eso. Un tema muy delicado este que estamos tratando. Creo que no se nos queda nada del tintero. Si quieres añadir algo, Javi. Sí, este caso que has comentado yo no lo metería en el ¿Tú no lo meterías? de lo que es una encarnación, puesto que la persona manifiesta desde muy pequeñito estos hechos que Ian Stevenson describe perfectamente además. O sea, son situaciones que desde pequeño se van dando de una forma inexplicable. No tiene nada que ver con que eso te pase en la actualidad. Podríamos hablar de otras muchísimas cosas. Adolf Hitler tiene muchos dobles, o tiene muchos dobles que de hecho por YouTube aparecen muchísimas, o de Mahatma Gandhi, o de cantantes, actores. Bueno, te ponen una foto de una persona del siglo XIX. Oye, pues no, pero no. Esto para ti no es la reencarnación. Que no tiene nada que ver. Muchísimas gracias, Javi. A ti. Clara, ¿algo que añadir al tema? Nada más, yo creo que ha sido bastante completo. Pues muchísimas gracias, y Ausi, muchísimas gracias también. Gracias a ustedes. Nos vamos ahora a otro tema. Margites, Almas Blancas, Historias de Cardenio. Igual no saben qué son libros perdidos. Hay más, nos lo descubre Enigma 5. Millones de libros han sido escritos a lo largo de la historia y durante milenios han sido la forma de documentar la realidad de los habitantes de las diferentes civilizaciones. Han supuesto un reservorio del saber universal o simplemente han servido de entretenimiento o distracción para los seres humanos. Lo que poca gente conoce es que existen libros perdidos, que se sabe que fueron escritos, pero que nunca llegaron hasta nuestros días, quedando como testigos mudos de un pasado que no podrá recuperarse. Los motivos para esto son muchos. Algunos fueron destruidos, otros robados y otros simplemente censurados u olvidados intencionalmente. Hoy presentaré los que quizás sean los más importantes de todos ellos, e incluso alguno que pudo haber cambiado el curso de países, o en algún caso, de nuestra civilización al completo. Esta es la lista de libros que se perdieron en la historia y deberías conocer. El Margites fue una colosal obra literaria de la antigua Grecia, atribuida en principio a Homero, aunque bien pudo ser escrita por Pigres de Halicarnaso, y de ella solo sobrevivieron algunos fragmentos y citas. Se podría encasillar dentro de la épica, pero con una novedad importante que la convirtió en extremadamente popular. Era una comedia disparatada, y de su personaje principal, Margites, Platón escribió que era proverbial su estupidez. Sabía muchas cosas, pero todas las sabía mal. Se estima que fue escrita entre los siglos 6 y 7 a.C. y tuvo todos los ingredientes para ser un auténtico fenómeno viral en su época, como contrapunto a las épicas epopeyas dramáticas que dominaron su tiempo. No se sabe por qué desapareció, pero lo cierto es que ninguna copia llegó hasta nuestros días, pero se entiende su fama al ser una de las primeras, entre comillas, Scary Movie o Top Secret de la historia. La pérdida de un libro puede generar grandes trastornos o incluso ocasionar la muerte de su autor, y este fue el caso de la segunda parte del Almas Muertas de Nikolai Gogol. Gogol es considerado por muchos como el primer y más influyente escritor de la Edad de Oro de la literatura rusa y el encargado de modernizarla. Nacido en la actual Ucrania en 1809, presentó su obra maestra, Almas Muertas, en 1842, suponiendo una feroz crítica, a través de una narración descarnada, de la moralidad en Rusia, con amplios pasajes explícitos. El escándalo fue monumental, a pesar de lo cual Nikolai confrontó la tarea de continuar la obra, edificando una segunda parte, Almas Blancas, motivo por el cual una intensa presión recayó sobre el artista.
En 1852 la comunidad religiosa arremetió contra él, tachándolo de impuro y pecaminoso, y en un intento de hacer las paces, el padre Matvei Konstantinovsky lo convenció para que quemara los manuscritos de la continuación, quedando la obra destruida, con excepción de algún fragmento. Gogol cayó en profunda depresión y tras 9 días encerrado sin alimentarse, perdió la vida. Pero no todas las obras perdidas lo fueron en tiempos antiguos, sino que algunas se datan en época reciente. Ernest Hemingway, periodista y escritor, fue una de las principales figuras de la novela del siglo XX e influenció notablemente la ficción de la pasada centuria. Mujeriego, a veces criticado y personalidad pública, no pudo evitar el engrosar esta lista por un desgraciado suceso que, según dicen, le produjo un sufrimiento intenso, como si la pérdida de un hijo se tratara. Corría el año 1922, cuando Ernest y su primera esposa Hadley planeaban reunirse en la ciudad de Chambly, donde se encontrarían con Lincoln Stephens, también periodista y escritor. Como buena consorte, Hadley empacó los manuscritos de la nueva novela de su esposo acerca de la Primera Guerra Mundial para mostrarla, sin caer en cuenta que en un despiste su maleta sería robada. Pero no todo estaba perdido, y Ernest recordó la copia hecha con papel carbón para tener un duplicado del original que se usaba en aquella época, encontrando que Hadley también la había empacado junto al original. De aparecer, su valor hoy día sería de millones. En 1925 se divorciaron. No cabe duda de que uno de los autores más influyentes de la literatura en toda la historia fue William Shakespeare. La historia de Cardenio, escrita por Shakespeare y John Fletcher, se conoce que realmente existió, porque fue interpretada por una compañía teatral londinense en 1613, y existen diversas referencias a ella a lo largo de la primera mitad del siglo XVII, hasta que unas décadas después se le perdió totalmente el rastro. El Cardenio de Shakespeare habría sido algo así como las precuelas de las series actuales, basándose en el Quijote y en alguno de sus personajes secundarios, y de ella se habría encontrado algún pequeño fragmento con base en los cuales habría sido reconstruida entre comillas, porque la realidad es que prácticamente todo sería de nueva escritura. Se desconocen las causas de por qué la historia de Cardenio quedó en el olvido hasta perderse por completo. Si alguna vez existió un libro que pudo haber cambiado la historia de la humanidad, sin duda fue el de la fabricación de esferas de Arquímedes. En el año 100 a.C., Cicerón habló de esferas construidas por Arquímedes, que mapeaban la posición de las estrellas y el movimiento de los planetas Sol y Luna, o lo que es lo mismo, el famoso mecanismo de Antiquitera, adelantado casi 2 milenios a su tiempo, y que constituía por sí mismo el primer ordenador o máquina de precisión del que se tenga constancia. Estos diseños habrían sido presentados por Arquímedes en el tercer siglo antes de Cristo, junto con libros manuscritos que explicaban su funcionamiento, y que podrían haberse perdido poco después durante el saqueo de Siracusa por tropas romanas. Un libro como ese podría haber constituido una base para que una serie de tecnologías primitivas pero eficaces y muy adelantadas a su época se establecieran y lanzaran al ser humano muy por encima de las capacidades que posteriormente tuvimos. Fuera de este top, he dejado intencionalmente libros y textos sagrados, puesto que básicamente todas las creencias que existen o existieron solo poseen en la actualidad un pequeño porcentaje de sus escritos originales, y los que existen han sido adaptados y traducidos a lo largo del tiempo.
En general, una sociedad inculta o confundida entre falsedades es fácilmente manipulable. Y ese quizás sea el motivo de que sobre todo compilaciones de saber hayan sido perseguidas en multitud de ocasiones. La Biblioteca de Alejandría da fe de ello. La mayor concentración de saber, el mayor activo de la humanidad, que fue saqueado y purificado cada vez que la ciudad caía. Estos son solo unos cuantos de los libros que se han perdido a lo largo de la historia. Probablemente haya miles de ellos. Hasta aquí el programa de hoy. Dentro de 7 días, de nuevo aquí, cita con Zona Oculta.